La otra es que venció a otro león en medio de un pozo mientras estaba nevando. Pero una de sus batallas y victorias consistió en pelear con un egipcio de grande estatura, dice la escritura, y que el egipcio tenía una lanza en su mano. Y Benaía desciende al lugar de combate en desventaja porque él decide bajar solo con un palo. La escritura dice que le arrebata la lanza al adversario, al egipcio, y con la propia lanza del adversario lo mata. Años antes, cuando David le lanza la piedra a Goliat y éste cae al piso por el impacto, David, dice la escritura, que corre hacia él, desenvaina la propia espada de Goliat y con la espada de Goliat le corta la cabeza antes de que él pueda reaccionar. De esa misma manera, parece que Dios tiene predilección por lo débil. Parece que en medio de la desventaja, Dios usa esa desventaja para desarmar al enemigo y con la propia arma del enemigo vencerlo. Lo loco, lo aburrido o lo enfermo de Dios, esa es la connotación que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato, para llamar a la locura de la predicación de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo débil, lo flaco, lo enfermo de Dios es más fuerte que los hombres. Con esta estrategia aparente de desventaja, Dios deja sin palabras a sus enemigos. Dios con esta desventaja tiene misericordia de ellos. Y Dios con esta aparente desventaja busca salvarlos. Con esta estrategia de lo débil es fuerte para Dios, es lo que asombra al salmista en este capítulo 8. ¿Te gusta acompañarme mientras lo leemos? Dice Salmo capítulo 8, versículo 1. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si observa a primera vista la estructura del Salmo, parece que está encerrada entre dos corchetes que se inician con el versículo 1 y finalizan con el versículo 9, que contienen las mismas expresiones de alabanza y asombro escritas entre signos de admiración por la fuerza en que se tenían que entonar. Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso o grande es tu nombre en toda la tierra. Estas expresiones entonces parece que sirven como introducción y conclusión de esta canción. Y si se da cuenta, el versículo 1 y el versículo 9 están escritas en plural. Señor nuestro. Parece ser como es un cántico de alabanza que es una parte entonada por el coro de voces. De tal manera que el cuerpo del salmo a partir del versículo 2 al 8 parecen ser el motivo de un solista, porque están escritos en singular. El Salmo 8 es catalogado entonces como un salmo de alabanza. Esta alabanza se expresa con palabras de asombro de parte del salmista como resultado de la observación directa, de la meditación y la reflexión. Este salmista ve, a la manera de las culturas antiguas, la creación de Dios escrita en el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El espacio, la materia y el tiempo tienen fecha de creación. Son el efecto
origen de una causa eficiente, dice la filosofía. Son y provienen del Dios incausado, inderivado, dice la teología. De tal manera que parece que la noche estrellada, la luna, el misterio del vacío profundo del universo asombran a este salmista, que se detiene un momento a observar. Cuando ve los astros del cielo, la tierra que lo rodea a él, parece que en su reflexión acepta que son más potentes que él. Cada una de esas creaciones están por encima de lo que él alcanza. Pero al contrario de las culturas antiguas, el salmista no adora la creación, no adora a la manera de los cananeos que venían en Astarot, la reina de los cielos, en forma de estaca o de un tronco. Tampoco lo veían como Isis, la diosa del cosmos de los egipcios, en forma de piedra, en forma de mujer. Tampoco lo veían como los incas, a la Pachamama, a la madre naturaleza. El salmista no ve a la creación un motivo para adorarle. El salmista ve a través de la creación la potencia y el asombro que provoca este universo en él. Ese universo solo es el reflejo, es el espejo de un poder mucho más grande. Ese poder está reflejado en las palabras que él ocupa: en tu nombre sobre toda la tierra y sobre los cielos has puesto tu fama. Cuán grande es, de tal manera que él pronuncia a Jehová, el nombre personal, el nombre del yo soy que se presenta. Este nombre involucra la eternidad de Dios, la autoexistencia de Dios. Dios es alguien sin principio y sin final. De hecho, Él es el principio y Él es el final, dice Apocalipsis. De tal manera que cuando menciona que Jehová es su Dios que lo asombra, Él entiende que Jehová trasciende la materia, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Dios está fuera de la materia, está fuera del tiempo. De tal manera que es como dice la Escritura, que el Señor lo llena todo en todos, dice Efesios. También el asombro de los ángeles en la visión de Isaías capítulo 6, toda la tierra está llena de tu gloria. También lo asombra a él Jehová Adón nuestro, Señor nuestro. El término Adón significa amo, creador, dueño, soberano de todo. De tal manera que el universo, como lo entendemos nosotros, referenciado en las Escrituras siempre como cielo y tierra, son el reflejo de esa potencia y esa trascendencia de Dios. Lo luminoso, dice la filosofía, esa manifestación del poder que provoca una experiencia o una vivencia sagrada personal y que es misteriosa en aquel que la percibe. De tal manera que el salmista puede observar a través de lo que la teología llama la revelación general y ve a través de la naturaleza lo que Romanos dice en el capítulo 1 con Pablo: lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Todo ser humano tiene la capacidad de discernir solo con que se detenga a reflexionar, observar y meditar que detrás de lo asombroso de la naturaleza hay algo superior. Están los atributos de Dios que sobrepasan el tiempo, el espacio y la materia. Esa grandeza debe provocar intimidación y asombro en aquel que se acerca. Debe provocar miedo. De tal manera que por esa es la razón en que él observa eso, pero no es solo la ocasión. Porque parece que primero ocupa un telescopio para ver el misterio del universo, pero ahora en el versículo 2 parece que ocupa ahora una lupa, para que después de ver lo grandioso, ahora se dirige a lo más pequeño. Y eso es lo que lo asombra a él. De la boca de los niños, versículo 2, y de los que maman, decidiste fortalecer tu poder. Si miramos en un contexto histórico y situacional del Salmo, podemos encontrar que algunos
consideran que este salmo y la referencia a la epígrafe que vemos nosotros en nuestras Biblias hacen referencia a la muerte del hijo o la muerte del paladín, y se refiere o puede referirse evidentemente al hecho de que David venció a Goliat. Parece que en este salmo David, después de la situación, se sienta, observa el universo y hace un recuento de todo. David se ve a sí mismo, y también la gente lo veía a sí mismo como un niño comparado con el gigante. Ese niño y ese muchacho se ofrece callar a los enemigos del Señor que llevaban 40 días maldiciendo el nombre de Dios. De tal manera que cuando él se ofrece, Saúl le dice en el capítulo 17:33: no podrás ir tú contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, eres un niño, y él un hombre de guerra desde su juventud. Dios decide entonces demostrar su poder con lo considerado insignificante o pequeño. De tal manera que David después escribe y dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él te entregará en mis manos. Si tratamos de entender este salmo entonces desde la perspectiva gramatical, nos podemos dar cuenta que las características de un niño lo hacen débil, dependiente de otros para su cuidado. Y aún así, dice la Escritura que la herramienta que Dios utiliza es el de un niño para avergonzar a los que se oponen. Después, en el estudio gramatical nos podemos dar cuenta que hace referencia a la boca de los niños y a la boca de los enemigos. La boca de los niños balbucea y la boca de los enemigos se creen sabios, se creen grandes. Pero esta incapacidad de articular de forma plena el lenguaje hacen ver que el niño es un aprendiz, no es un maestro. El niño es un muchacho, no es un hombre de guerra con experiencia. Pero aún así Dios utiliza un instrumento pequeño para poder avergonzar a los que se creen sabios u hombres de guerra. Y es precisamente en esos instrumentos débiles donde Dios utiliza esa paradoja, la paradoja de la potencia y la debilidad. Los niños no tienen experiencia, pero se funda en ellos la fortaleza. Los niños no pueden articular un mensaje claro, pero en medio de ellos se fortalece y perfecciona la alabanza. El salmista entonces parece ahora volver a tomar otra vez el telescopio y ver el cielo. Y en el versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El pronombre personal, tú, está demasiado enfático y referenciado 3 veces. Tus cielos, para señalar que Dios es dueño. Tus dedos, señalando la inmensidad de Dios. Si los dedos de Dios forman el inmenso universo, ¿de qué tamaño es el Dios del salmista? Después el término tú formaste, hablan de una artesanía, de un cuidado, de un esmero. De tal manera que Dios no es el Dios frío que crea el universo. No, es el Dios que con cuidado, y como va a decir más adelante, tiene un encuentro con Dios, con el ser humano como un artesano. El salmista entonces ve a su Dios tan grande. Ve a su Dios tan grande que ni siquiera el potente universo es capaz de quedar a su tamaño y es pequeño ante él. La misma visión tenía Salomón cuando dedicaba el templo. Y él decía en Primera de Reyes 8:27, ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. El salmista entonces en este intercambio de visiones ve a Dios, después se ve a él, ve a Dios y después se ve a él, lo provocan reflexionar. Y en medio de esa contemplación de la noche estrellada, después de un día de triunfo, se da cuenta que el que está triunfando no es él. Se da cuenta que la victoria no tiene nada que ver con él.
En realidad, él, perdón, lo que observa él es que Dios usa a un niño, Dios usa a alguien débil para poder provocar su victoria. Y eso es precisamente lo que el salmista le asombra. No solo le asombra y le atemoriza el universo, sino que se observa así como incapaz y él se asombra que Dios utilice a algo débil para derrotar a todos los que se oponen y que son habladores y más fuertes y más experimentados que él. Por eso la expresión cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra es la alabanza que brota de él. Hermanos queridos, la teología del salmista es profunda, como debe ser la nuestra. La teología, hermanos, no es para los letrados, no es para las personas que les sobre el tiempo, es para todo aquel que sea capaz de discernir con la revelación general la grandeza de Dios. Como dice Romanos, no hay excusa. La teología entonces, hermanos, debe humillar nuestro ego. No hay otra razón en la alabanza en el sentido de que no se puede adorar a Dios mientras creamos que somos autosuficientes, grandes a la misma altura de Dios. Cuando vemos los atributos de Dios y su intervención en nuestra vida humilde y débil, lo que provoca en nosotros es una alabanza de asombro. Porque nosotros elogiamos a Dios cuando empezamos a mirar los atributos de su grandeza. Vuelvo a repetirles, la teología no es para los letrados, es para todos los creyentes que cada día conocen a su Dios incausado, eterno, trascendente, inmanente, todopoderoso. Si las letras de nuestras canciones y las letras de nuestras propias oraciones, que digamos, no tienen que ver con ver a Dios lo más grande cada día y lo pequeño que somos ante Él, entonces no es alabanza verdadera. Cada que podamos ofrecer una alabanza, tiene que humillar nuestro ego. De tal manera que parece que hay una oposición evidente en el Salmo. Niños contra enemigos, alabanza contra rebeldía. Alabar o ser un niño usado por Dios depende de la percepción que tenga uno delante de Dios. ¿Cuál es la percepción que tiene el salmista delante de Dios? De eso se ocupa en el versículo 4. Si no es suficiente para el salmista poder señalar el contraste entre la grandeza de Dios del versículo 1 al 3 y la pequeñez de Él siendo utilizado, Él ahora empieza a hacer preguntas que son el meollo del asunto de este salmo y reflejan que si la naturaleza es más grande que Él y que Dios es más potente que Él, Él ahora se pregunta en el versículo 4, ¿qué es el hombre? No dice quién es el hombre como si fuera la reflexión subjetiva, como hoy dice la gente. Yo creo ser poderoso, yo soy especial, yo soy dueño de mi propio destino. Esa es la reflexión subjetiva hoy de la gente. Pero el salmista no pregunta quién se cree el hombre que es delante de Dios y la naturaleza. No, el salmista dice ¿qué es el hombre? Y la pregunta es objetiva. ¿Qué es el hombre ante el universo? ¿Qué es el hombre ante Dios? La respuesta entonces está implícita en todo el salmo. De tal manera que el versículo 3 refleja en Dios como creador, que el hombre es creación de Dios. El hombre no se autocrea, el hombre no se da vida a sí mismo, no puede dar vida hasta el día de hoy. El hombre, como todo lo creado, es materia sujeta al espacio y al tiempo. Y está sujeta porque no puede escaparse del tiempo que va del pasado, presente y futuro. Tampoco puede escapar al espacio. Es limitado, es finito. De tal manera que el salmista ve que Dios crea al hombre en diferentes rangos. Dios crea la naturaleza en el Génesis
de lo más grande a lo más pequeño en fuerza. Y la narración del Génesis señala que Dios crea primero a la naturaleza, a los grandes astros, después crea la tierra, después crea todo lo que existe como vegetación, después crea al mundo animal y por último crea al hombre. De tal manera que Dios crea de lo más fuerte a lo más débil. El hombre, ¿qué es ante el universo? El hombre no puede batallar contra un poderoso huracán. El hombre no puede batallar contra un terremoto. El hombre tampoco, cuando los animales atacan y desatan su furia instintiva, no puede hacer nada, puede matar a un ser humano. Pero aún así también Dios crea al hombre de lo más simple a lo más complejo. Si lo crea débil en fuerza, no así en su esencia y su consistencia. Dios crea de lo más simple, aunque es compleja la naturaleza y no la hemos logrado entender. Sin embargo, crea al hombre con mucha mayor complejidad. Porque cuando el salmista levanta los ojos al cielo estrellado, se da cuenta que él no es solo materia como el universo o como los animales. Él no solo es espacio y tiempo, no solo es carne y sangre, porque se da cuenta que puede trascender su momento de vida. Por eso el versículo 5 dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria y lo visites? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Y algunas versiones dicen poco menor que los dioses. Entonces la pregunta ¿qué es el hombre? Incluye de forma implícita la respuesta. El hombre es un alma viviente. El hombre en este caso es un ser racional, intelectual, moral, creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre no es como los seres inanimados de la naturaleza. Tampoco es como los animales que no tienen conciencia de sí, ni del dolor que está teniendo vida en ellos. No son capaces los animales de hacerse preguntas trascendentes. El hombre es el único animal que piensa en el futuro, dice Antonio Cruz. Aunque la ciencia cataloga al hombre en este sentido como primate y lo llaman Homo sapiens, hombre sabio, porque piensa a diferencia de los demás. La Biblia no dice que Dios hizo al hombre un poco mayor que los primates o los monos. No, Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, que una categoría celestial. ¿Se da cuenta de la diferencia? De tal manera que el hombre es y debe ser más cercano con Dios que con sus instintos parecidos a la de los animales. El hombre no puede dejarse dominar por su instinto. Me ganó el deseo, me ganó la tentación, sino que fue creado para ser imagen y semejanza de Dios. De tal manera que en esas palabras de poco menor que los ángeles, Dios crea al hombre con dignidad, pero no con dignidad como derecho innato, sino otorgado. Si el hombre es débil en rango con los ángeles, Dios los sube a un rango superior y los dice que son corona de la creación y los pone en un lugar digno. ¿Por qué? Porque Dios lo mira, porque Dios interviene en su historia para redimirlo, porque Dios conversa con el hombre, a diferencia de los animales, a diferencia de la naturaleza. La naturaleza y los animales van a ser redimidos después de que los hombres, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, sean levantados. De tal manera que esa dignidad es puesta porque Dios desea, como dice el versículo 6, poner al hombre como mayordomo y gobernador de todo lo que Dios ha creado. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre, hermanos, no es dueño del universo, sin embargo es administrador de todo lo que existe. El hombre no es el amo, pero es quien gobierna sobre rebaños, sobre fieras, que es lo más difícil, sobre aves del cielo, sobre los peces del mar. Aunque Dios lo hizo y lo levantó a un lugar de dignidad, también la escritura en ese mismo salmo dice que el hombre no puede dominar a otra clase de fieras. Y eso hace que en el versículo 2 nos señale que el hombre, a pesar de toda esa dignidad,
el hombre es un ser caído. Porque en el versículo 2 vemos reiteradamente el asunto de sus enemigos, callarlos. El hombre, por esa libertad del raciocinio y del libre albedrío y de voluntad, puede decidir enemistarse contra Dios, volverse necio, creyéndose sabio. Como dice Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué paradoja entonces que el domador, gobernador de las bestias del universo, no puede dominar las bestias que tiene adentro, dice Alonso Schockel en su comentario a este salmo. Y el fracaso, dice él, de los imperios siempre representados con animales, un oso, un león, todos y cada uno de ellos han fracasado. De tal manera que la Biblia siempre menciona que las acciones de los hombres pecaminosas son semejantes a las fieras del campo. De tal manera que la ira es como una fiera agazapada detrás de la puerta, le dijo Dios a Caín. Tú puedes dominar a esa fiera que está arrinconada. Tú puedes controlar el enojo. La lengua mentirosa es como un escorpión que escupe veneno todo el tiempo, dice Romanos, hablando de que todos son pecadores. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. El envidioso es señalado en la Biblia como lobo rapaz. Y también el lujurioso es como la dromedaria salvaje que menciona Jeremías, que huele al macho y corre detrás de él. De tal manera que parece que el poder que Dios le dio al hombre para dominar a las fieras, y lo hace sabiamente, no puede dominar el pecado de hombre caído que tiene adentro. Entonces, la pregunta que el salmista hace es: ¿qué es el hombre? Y el término es Adán. ¿Qué es el hombre hecho de polvo rojo? Para el salmista, ese hombre es un niño débil, pequeño ante la creación de Dios, pero también es un ser digno delante de Dios que le dio capacidad de gobernar. Pero este hombre ha perdido su cetro de gobierno, porque por él mismo y su arrogancia se ha vuelto en este caso necio, engreído, envanecido, soberbio, y ahora por eso es dominado por su propia naturaleza. Y este hombre ahora reta a Dios, pero Dios parece que agarra un palo y que con ese palo le quita el arma al engreído y al soberbio para vencerlo y avergonzarlo. Lo que podemos ver en este salmo, hermanos, es que la dignidad humana, como la vida y la libertad, no son derechos innatos que los derechos humanos piden. No, son derechos otorgados por misericordia de Dios. No es un derecho que se gana haciendo marchas o pidiendo justicia, porque no somos humanistas. El cristianismo es por mucho superior al humanismo, de tal manera que tenemos que recordar que somos creación hecha con dignidad porque Dios lo otorgó así. Ahora, ¿qué tiene que ver este salmo? Este salmo, sin duda, no solo es un salmo de alabanza, sino es un salmo mesiánico, porque la escritura apunta y cuenta la historia de Jesucristo. En ese hombre vemos la paradoja que asombra a David. Jesús tiene en sí mismo la grandeza y la sencillez. Vemos a Dios obrando, Dios hombre. Y en 4 ocasiones, solo mencionaremos algunas, el Salmo 8 es referenciado en el Nuevo Testamento, en donde se cumple cabalmente la profecía cuando el Verbo se hizo carne. Cuando en la entrada triunfal, previo a su pasión, el Señor se confronta con los líderes religiosos, los sabios que se ofenden, de tal manera que hay otros que sí pueden percibir
que hay una especie de divinidad en este hombre, porque lo llaman hijo de David, pero al mismo tiempo dicen Hosana. De tal manera que Mateo 21:15, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. Jesús entonces cita este salmo porque es precisamente ahí cuando se cumple la profecía escrita, donde el enemigo soberbio es silenciado. No puede decir más ante las maravillas, no puede decirle a la gente que se calle, porque este Dios hombre hace maravillas que provocan en los niños, en los sencillos, un asombro que no provoca en ellos, en sus enemigos. Dios derrota por medio de los labios de los niños a sus enemigos, porque ya lo había dicho en el capítulo 11. En ese tiempo respondiendo dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y segundo, Jesús referencia esta cita, hermanos, porque Él es el antitipo de David. Él es el hijo de David. Él es el niño que vence a Goliat. No soy yo en medio de los problemas, si le damos un sentido alegórico a esa interpretación. El sentido estricto es que Cristo es el David que destroza al gigante. Ahora este pequeño carpintero es el que hace maravillas y deja sin argumentos a los expertos. La segunda referencia está en Hebreos capítulo 2, versículo 5, donde el Señor dice que sujetó, pero no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Observen. Alguien testificó en algún lugar, dice el versículo 6, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y dice Hebreos versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó que nada sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios ha puesto a los ángeles, a los seres humanos, no a los ángeles como gobernadores de este mundo y también del mundo venidero. Pero como el hombre perdió su cetro de autoridad y se dejó dominar por la fiera interior, por eso dice la Escritura que Dios Jesucristo se hizo hombre, para que descendiera a este mundo y metafóricamente tomara un palo y con este palo arrebatara el arma más poderosa del enemigo y con ella matarlo. Por eso Hebreos capítulo 2 sigue diciendo: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice el 17, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo se hizo hombre para venir, hermanos, a salvarnos del dominio del pecado y con eso tener compasión de nosotros y con eso restaurarnos al plan original de Dios de ser gobernadores que se había perdido. Pero Hebreos capítulo 2 inicia como una advertencia. Es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De tal manera que el Salmo está referenciado en una llamada de atención a no deslizarse en lo que hemos creído.
La siguiente cita tiene que ver con la esperanza de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De tal manera que el Salmo 8 también es escatológico. Hasta el día de hoy, todas las cosas, todos los gobiernos, todos lo creado no está totalmente sujeto a sus pies, como dice Hebreos. Pero lo que dice esta cita es que esta es una promesa de resurrección. Él es la primicia de los que resucitan. De tal manera que no solo nos promete a nosotros, hombres caídos, que tendremos la esperanza de la resurrección, hermanos queridos, sino que también nos dice que vamos a participar con Él siendo gobernadores en el futuro, y es lo que dice la Biblia. Aunque en esta condición de su autohumillación, dice Filipenses capítulo 2, nuestro Cristo fue desechado y despreciado y tenido en poco, dice Isaías 53. Despreciado por los propios hijos de Adán. ¿Qué es el hombre? Y este hombre que ha perdido la categoría es el que se atreve a rechazar al que viene a hacerse hombre como Adán, para tomar sobre nuestra propia soberbia, nuestra arma, avergonzarnos y demostrarnos su poder. Y quiero que me acompañe por favor a esta cita de Juan capítulo 19:1 para que observe esta escena. Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: eche homo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Algunos dicen que el eche homo, la traducción de la Biblia Vulgata latina, he aquí el hombre, que dice Pilato, miren al hombre, era una expresión de Pilato que no estaba convencido de él, porque él decía, entendía que no tenía crimen y quería soltarlo, pero en realidad el término hombre que aparece ahí, homo, es despectivo. De tal manera que el entorno que rodea esta presentación, en donde nuestro Señor está desangrado, azotado, con una corona y con unos mantos en manera de burla, saliva chorreando por su cara, sudor y sangre, risa de los romanos, desprecio de los judíos. Lo que hace Pilato cuando dice eche homo es: aquí está este pobre débil. Esta caricatura es su Dios. Este intento de hombre es un peligro para ustedes. Esta piltrafa, este resto, este intento de humanidad, ¿le tienen miedo a ustedes? Esto tiene poder. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Esto indefenso, esto débil, esto ridículo, es el rey de ustedes. Y en tono de burla, y él no sabía que estaba profetizando, manda a hacer la placa rey de los judíos como manera de venganza por la treta y el enganche que le habían hecho los líderes religiosos. Esa expresión de burla, eso que parece al hombre de Adán, aburrido, loco, enfermo, débil, eso que se llama la locura de la cruz, es más fuerte y potente que los hombres. De tal manera, hermanos, que Jesucristo no es el eche homo de Pilato únicamente, el Dios que se hizo hombre. Jesucristo es el Hijo del hombre. Cuando nosotros utilizamos referencias teológicas, cuando decimos que somos hijos de Dios,
y Jesucristo era hijo de Dios para referenciar su naturaleza vera Deus, verdadero Dios, e hijo del hombre para tratar de referenciar su verdadera humanidad, vera homo. Está bien, pero en realidad hay una profundidad mayor ahí. Cuando la Escritura señala que Jesucristo era el Hijo de Dios, lo hacía en torno a su completa obediencia a la voluntad del trabajo que Dios le ha encomendado. Dios lo mandó a predicar las buenas nuevas y a morir por el mundo. Y él se sujetó. Yo hago y digo lo que mi Padre me dice. Y en ese entorno él siempre se decía que era el Hijo de Dios. De tal manera que lo utiliza en contraposición cuando acusa en Juan a los principales religiosos y les dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras de él hacen, y todo lo que yo les digo no lo quieren aceptar. Pero cuando Jesucristo se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, no solo se refiere a su humanidad del linaje de David, se refiere a su poder y autoridad y a su dominio. De tal manera que cuando se utiliza en este sentido el término Hijo del Hombre, su posición ahora no es solo de un debilucho, sino de alguien encumbrado con autoridad. Y ese término es referencia de Daniel capítulo 7:13. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio, su poder es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cada que Jesús hace referencia en los evangelios a su atributo de Hijo de Hombre, no solo habla de su humanidad, sino de su poder y autoridad para derrotar a sus enemigos. Vea lo que dice Lucas capítulo 5:24. Cuando le dice a un paralítico, dijo: tus pecados te son perdonados. Bien fácil decir eso y perdonar pecados, decían en su mente. Y el Señor, con toda la autoridad y sabiendo lo que dicen, dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre, observe lo que dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Se da cuenta cuando ocupa él su referencia de Hijo de Hombre? Cuando demuestra su poder y su autoridad. Lucas 21:27 dice en el contexto escatológico: entonces verán al Hijo del Hombre, no dice al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. De tal manera que se da usted cuenta a quién está referenciando el Salmo 8, versículo 4, cuando dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Jesús, hermanos queridos, es el Hijo del Hombre que recibe toda la autoridad bajo sus pies y tiene dominio total y está coronado de gloria y honra. Pero él decide tomar primero una imagen de debilidad para que en medio de este desprecio del ecce homo de la gente, él pueda demostrar que tiene poder para cumplir la profecía: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, hermanos, el Salmo 8 es un salmo mesiánico que nos apunta a que Jesús es el nuevo hombre que asume nuestra condición débil para visitarnos y con ello vencer el pecado que nos domina y romper la victoria de la muerte, y ahora él darnos vida eterna. Romanos 8:3 lo explica mejor que yo y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto también, hermanos, el Salmo nos hace recordar entonces que el término Hijo de Hombre es que Jesús es
no solo nuestro mediador que tiene compasión de nuestras debilidades, sino que también es poderoso en medio de nuestras debilidades. Segunda de Corintios capítulo 13, 4. Acompáñame a leerlo para que vea a qué me refiero. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. A Dios entonces, hermanos, parece que le agrada y prefiere demostrar su poder en gente como usted y como yo, con debilidades. Dios quiere demostrar su poder cuando estamos enfermos, cuando pasamos por carencias económicas, porque cuando pasamos por todas ellas es que nos damos cuenta que somos incapaces por nosotros mismos gobernar el destino nuestro, la economía, la enfermedad. Y cuando nos sentamos y lloramos y decimos no puedo más, no aguanto más en mi debilidad humana, es cuando Dios trabaja en nosotros y se fortalece. Cuando yo digo ya no puedo hacer esto, ya no puedo vencer, y Él vence en mi debilidad, es cuando nuestra boca prorrumpe en alabanza y dice cuán glorioso es tu nombre. De tal manera que David está frente al gigante y está diciendo, ¿qué hago aquí metido? Pero Dios permite que él derribe al gigante y él ahora en el Salmo dice, mirando hacia atrás, ¿qué hice? Pero aún así, Dios me ocupó a mí para derrotarlo. De tal manera, hermanos, que cuando somos débiles, cuando surge una alabanza mucho más sencilla en nosotros y sincera delante de Dios. Y observe lo que decía el apóstol con relación a esto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. Hablando de la enfermedad. Segunda de Corintios 12, 8. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nos sentimos autosuficientes, nos sentimos poderosos, empoderados, decimos ahora, nosotros recibimos los créditos y la gloria y no Dios. Por eso, hermanos, Dios escoge lo débil para que nadie se jacte ante su presencia, dice Primera de Corintios 1:29. A veces debilita nuestra soberbia, que podemos perder de rumbo en nuestra propia percepción, para que a través de eso lo divino se haga mucho más evidente. Pero cuando yo renuncio a mi autosuficiencia para vencer incluso a las tentaciones, hermanos, a mi capacidad humana para resolver los problemas, es cuando veo más grande a Dios y me sorprende y me asombra la victoria que puede dar en medio de la debilidad, y esa alabanza sincera surge, y es cuando se perfecciona la alabanza. ¿Se da cuenta? Cuando veo que la enfermedad, las angustias, las necesidades ahora no son solo limitantes de mi soberbia vengativa, egoísta, sino que esas necesidades y carencias son los instrumentos que Dios utiliza para demostrar su grandeza en mí. Si el Salmo 8 entonces, hermanos, es un salmo de alabanza, es porque la verdadera adoración surge solo cuando hay humillación en nosotros. Cuando la grandeza de Dios nos aplasta y nos hace ver nuestras propias carencias, es así que aún Dios utiliza esta debilidad para hacerme instrumento de su poder.
Si en la adoración yo soy el protagonista, yo llego el domingo sintiéndome poderoso porque pude lograr estos negocios, hice esto, hice lo otro, entonces es una alabanza de grande a grande y vemos a Dios chiquito. Pero cuando llegamos en la alabanza percibiendo el tamaño que es el hombre y dejamos de enfocarnos en nosotros, es que podemos percibir que Él es más grande. Cuando en la adoración se centra la atención en todo lo exterior, como es ahora, porque le damos un énfasis desmedido a la música, le damos un énfasis desmedido a la forma de vestir de los que predican, de los que cantan, de los que enseñan, un énfasis desmedido a la manera del templo, entonces perdemos de vista la grandeza de Dios. Solo cuando nosotros somos capaces de humillarnos y saber, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y recordar la pregunta del salmista, ¿qué es el hombre? El hombre es un palo en las manos de Dios, en las manos de un guerrero diestro que pelea batallas para vencer y avergonzar al enemigo. ¿Qué es el hombre, hermanos? El hombre es un instrumento débil para la gloria de Dios, para que Dios se haga grande en la tierra. Quizás este mensaje y esta paradoja no le parezca atractivo a alguno. Si tú no conoces a Cristo y nos visitas esta noche, para ti el mensaje de la cruz es contradictorio y a lo mejor hasta ridículo, confuso, poco atractivo. Quizás haya jóvenes además que crecieron en la iglesia que consideren el mensaje de la cruz como algo necesario de una revolución para contextualizarlo y hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones. Pero no eres el primero que intenta hacerlo. Ha habido una fila de filósofos. Uno de ellos, Federico Nietzsche, un filósofo alemán, por cierto, hijo de un pastor luterano. Y en la furia de la fe de sus padres y decir él que el cristianismo es lo que opaca a la humanidad y detiene a la humanidad, esa creencia pacata del moralismo cristiano, miedosa, débil, y el mundo está así por culpa de los cristianos. Escribe su libro llamado Anticristo. También en sus libros él desea crear un nuevo superhombre con una moral más allá del bien y el mal, escrito por el cristianismo. Y uno de sus últimos libros se llama precisamente Ecce Homo, como una manera de burla ante Cristo. Pero poco después de escribir su libro Ecce Homo, él empieza a tener problemas con su mente. Él empieza a enloquecer, de tal manera que muere muy joven, totalmente perdido de sí. Y esa es la historia de aquel o aquellos que consideran ridículo el evangelio y que quieren atacarlo y no se dan cuenta que son solo materia, que son solo tiempo y que Dios ocupa ese Ecce Homo que presenta Pilato para que permanezca mucho más de la historia. Sí, Nietzsche hizo daño y está haciendo daño hoy en la forma de pensar posmoderna. Sí lo está haciendo. Pero nuestro Cristo es mucho más grande y Dios decide hacer esto como algo loco para que la sabiduría de los filósofos y los sabios y los entendidos y los revolucionarios sea avergonzada. Vea lo que dice 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Observe. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahora observe el Salmo 8. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, perdón, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Salmo entonces, hermanos, nos pone, cada que lo leemos, en nuestro lugar templado, finito, débil. Nos hace ver que somos incapaces de dominar nuestra propia naturaleza pecaminosa y vencer las tentaciones. Pero cuando vinimos a Cristo, hermanos, nos damos cuenta que ahora este hijo de Adán, que tiene carne y sangre, encumbrado, ahora es una contrariedad. Porque así como Cristo era esa paradoja de grandeza y debilidad, nosotros ahora, dice la Escritura, que somos vasos de barro con un tesoro excelente dentro de nosotros, para que el poder de Cristo viva en nosotros y la gloria sea a Él. Y eso es lo que confunde a la gente que no es creyente, que nosotros vemos en esta paradoja de la enfermedad, en esta paradoja de la carencia, de la pandemia, en esta paradoja de nuestras dificultades, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para humillarnos y que Dios actúe su poder en nosotros, y eso provoca una alabanza a Dios. Su poder se perfecciona en la debilidad humana. De nuestra incapacidad, hermanos, para resolver las cosas surge el poder de Dios, que provoca canciones genuinas y se perfecciona la alabanza. Quiero invitarlo esta noche para que haya consuelo en este salmo, que cada vez que leamos este salmo nos ponga en nuestro lugar, en todo lo que hacemos en el ministerio, en la casa, que este salmo a nosotros nos haga conscientes de la posición que tenemos, porque a veces, hermanos, perdemos de vista esto y pensamos que alabamos a Dios, pero a veces entre nosotros nos consideramos superiores en intelecto, nos consideramos superiores en posición económica, nos consideramos superiores en pensamientos, que todos esos bola de ignorantes, pobres del tercer mundo, hermanos míos de la iglesia. Y Santiago capítulo 4 señala que hay una bola de pleitos y enemistades que surgen de las fieras de adentro, de un aparatito que se llama lengua y que destruye. Y cuando leemos el Salmo nos hace recordar y decirnos: tú no eres nada comparado con la grandeza de Dios. Eres lo más débil que hay. Y si no te humillas, tu alabanza no se perfecciona en ti, ni Dios obra su poder en ti. De tal manera que los cristianos cada día vemos que Dios, en medio de las pruebas, nos va quitando los soberbios, los creídos. Porque pensamos que entre más cosas adquirimos de forma material, más grandes nos sentimos, más inteligentes. Pero cuando recordamos el Salmo, nos hace recordar que Dios se manifiesta mucho mejor, no en la ignorancia y tampoco en la pobreza o porque tengamos menos, no, sino en el reconocimiento de que no puedo creerme por encima de mis hermanos, ni por encima de Dios, ni pensar que le hago un favor a Dios porque vengo a predicar aquí su palabra o porque vengo a hacer un ministerio, y pensar que aún así levantamos alabanza. No, solo aquel que es capaz de sentirse pequeño es capaz de decir: cuán grande eres tú, porque soy pequeño yo. De tal manera que no es una maldición, hermanos, las carencias o la enfermedad por la que estemos pasando, porque son una oportunidad para que Dios manifieste mucho más allá la grandeza de su poder. Y en medio de todos estos días hay gente enferma y hay gente que está sufriendo alguna situación en su cuerpo. Y no solo es el dolor del cuerpo, es el temor, como veíamos en el Salmo 6, al futuro.
Y en medio de esa debilidad, hermanos, es que nosotros podemos acercarnos a Dios y pedirle: Señor, glorifícate en medio de esto. Yo no entiendo por qué paso por esta situación, por qué tanto tiempo llevamos sufriendo esta misma situación con mis hijos, con la economía, con esta enfermedad. Pero magnifícate, exáltate, Señor, en mi debilidad. De tal manera que en medio de eso, Señor, todos juntos en coro, después de contar cada uno de nosotros, como en el Salmo, de forma singular, nuestra reflexión de qué es el hombre, podemos unirnos ahora sí en una alabanza de cántico con música, en donde todos desaparecemos y todos levantamos la voz y decimos en forma plural: cuán glorioso es tu nombre, Jehová, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Quiero invitarle a que se ponga de pie y levantemos nuestra oración a Dios. Vamos a levantar nuestra oración en esta noche de manera especial por las personas que están enfermas, hermanos. Que Dios se glorifique en medio de las personas que están enfermas en su debilidad. Y si tú estás pasando por alguna dificultad, que te has sentido desarmado totalmente, solo puedes refugiarte al ver la grandeza de Dios, en que Él va a obrar su voluntad y su grandeza en medio de la situación que estemos pasando. Dios grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán gloriosa es que tiene tanta paciencia, que nos das ventaja cuando somos incapaces, Señor, de percibir que somos tan frágiles y débiles como creación tuya. Nos das ventaja porque nos sujetas, Señor, a ser rebeldes, a ser enemigos y vengativos y al pecado, como dice tu palabra, para tener misericordia de todos. Y gracias, Señor, porque usas nuestra debilidad para cumplir con ello tus planes. Que usas nuestras enfermedades, Señor, como instrumento de tu grandeza. A veces para quitarnos lo soberbio que no hemos visto. A veces para quitarnos lo independientes que somos. A veces para quitarnos lo malvados que somos. Pero a veces, Señor, para que tu gloria se manifieste, como dice tu palabra. Ayúdanos a morir a nuestro propio yo, Señor, y a nuestra soberbia del viejo Adán, y dejar que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Y te pedimos en esta noche que tengas misericordia, Señor, de todos nuestros hermanos que pasan por alguna necesidad, que les hace recordar su debilidad humana, corporal, Señor, y que también penetra eso para recordarles, Señor, en que son débiles en su interior, y que tú obres, te pedimos, para fortalecer sus cuerpos físicos, y que en tu misericordia, Señor, hagas brotar una alabanza en razón de un milagro, Señor, que quite un dolor en esta noche que está agobiando la cabeza, Señor, el cuerpo, la garganta, el corazón, el pulmón de algunos, Señor, y que en nuestra incapacidad nosotros podamos decir, Señor, cuán glorioso es tu nombre. Que por más que visitamos doctores, por más que hicimos negocio, no se pudo hasta que tú interveniste en nuestra historia. Puede levantar sus manos y decirle: Señor, glorifica tu nombre grande en mi vida y en mi debilidad. Que tu gloria se manifieste, Señor, en esta noche en medio de todo. Que tu gloria se manifieste, Señor, en esta noche en medio de las necesidades. Que en nuestra incapacidad Jesucristo surja ahora. Cuando soy débil, soy fuerte por ti y por tu poder. Fortalece a mis hermanos que luchan con sus hijos, adolescentes y jóvenes. Hazles ver, Señor, que tu propósito y tu gloria se manifestará cuando reconozcamos nuestra incapacidad para resolverlo.
Ten misericordia, Señor, sobre nuestros hermanos que pasan por alguna dificultad y carencia económica. No sé de dónde, no sé cómo, siempre intervienes. Cuando estamos así, Señor, nos damos cuenta que podemos bendecir tu nombre con una alabanza más sincera. Y te decimos gracias, Señor, porque antes no éramos y hoy somos hijos tuyos por adopción. Y somos hermanos menores de Cristo. Y gracias porque nos das la promesa de la vida eterna para poder gobernar junto a ti, al lado tuyo, Señor. Y eso nos da esperanza. Que nuestros hijos, que nuestras familias, Señor, nuestras esposas, nuestros esposos, no son un caso perdido, Señor. Tenemos esperanza. En nuestra debilidad tu nombre brilla mucho más alto. Y te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Tome su asiento. Les invitamos que nos siga por medio de esta modalidad que estamos llevando a cabo. FDV Cancún es el YouTube donde usted nos puede encontrar. Ahí están nuestros programas, ahí está todo lo que hacemos. Así que te invitamos, FDV Cancún. Síguenos. Que Dios te bendiga. Hasta la vista. Abrazos. Muy bien, amigos y hermanos, les invitamos que nos siga por medio de